Hola familia merengue. Dale al me gusta, suscríbete al canal para saber todo del mejor equipo del mundo. En este vídeo tenemos 3 noticias muy relevantes sobre nuestro amado club. Vamos a la primera. Rodrigo levanta la voz, su situación en el Real Madrid con Xabi Alonso. La historia de Rodrigo en el Real Madrid siempre estuvo marcada por momentos de brillo y por esa sensación de que el brasileño estaba destinado a hacer cosas grandes vestido de blanco. Desde aquel gol decisivo en Champions, hasta sus apariciones mágicas cuando más se le necesitaba, el delantero siempre dio muestras de ser un jugador especial. Sin embargo, la actual temporada ha comenzado con un aire distinto, con una tensión que crece día tras día y con un protagonista que, pese a su juventud, ya no está dispuesto a esperar sentado en el banquillo. Rodrigo, que apenas tiene 24 años, siente que la confianza del entrenador Xabi Alonso no está de su lado. El brasileño, acostumbrado a responder en noches grandes, no entiende cómo ha pasado a un segundo plano en la rotación ofensiva del equipo. La gota que colmó el vaso llegó en el partido ante Osasuna, cuando ni siquiera fue considerado para sumar minutos. Para cualquier jugador eso sería duro, pero para alguien con la calidad y la ambición de Rodrigo, resulta incomprensible. No se trata de un futbolista cualquiera. Estamos hablando de un jugador que fue capaz de cambiar eliminatorias europeas con apenas un par de toques, de un delantero con olfato de gol, desequilibrio y, sobre todo, valentía. Rodrigo no es de los que se esconden, al contrario, siempre pide la pelota y encara sin miedo. Por eso, cuando la noticia estalló de que había pedido a Florentino Pérez la posibilidad de salir antes del cierre del mercado, muchos madridistas sentimos una mezcla de sorpresa y tristeza. El brasileño no solo piensa en el presente del club, también tiene en mente su futuro en la selección de Brasil. Con un mundial en el horizonte, Rodrigo sabe que necesita continuidad, ritmo competitivo y protagonismo. Carlo Ancelotti, ahora seleccionador de la Canarina, fue claro con él: si no juega en su club, no tendrá opciones de estar en la lista definitiva. Y para alguien que ya se ganó un sitio en el vestuario de la selección, la idea de perder ese tren es inaceptable. En el debut liguero de esta temporada, la decisión de Xabi Alonso sorprendió a todos. Prefirió dar minutos a jóvenes como Franco Mastantuono y Gonzalo García antes que al propio Rodrigo. Esa imagen fue muy simbólica, porque dejó claro que hoy por hoy, el brasileño ha quedado relegado al 6º lugar entre las opciones ofensivas. Con la presencia de Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Brahim Díaz como titulares, y con Endrick recuperándose pero igualmente considerado por el técnico, la competencia se volvió asfixiante. Rodrigo, en su círculo más cercano, no ha ocultado la frustración. No puedo esperar un año entero en el banquillo, comentó a sus amigos, reflejando la urgencia que siente por recuperar protagonismo. Y es comprensible. Un jugador con sus condiciones, su proyección y su hambre de gloria no puede ser tratado como un simple comodín. Él es mucho más que eso, y lo ha demostrado cada vez que tuvo la oportunidad. La directiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, no ignora la situación. El brasileño tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de rescisión muy elevada, lo que en teoría asegura que el club no lo dejará ir fácilmente. Pero en el mercado actual, incluso jugadores de este nivel pueden convertirse en parte de una negociación si las cifras encajan. Hace apenas un año, el Madrid no contemplaba su salida por menos de 100 millones de euros. Hoy, se habla de que podrían escuchar ofertas entre 70 y 80 millones, una cantidad que despierta el interés de varios gigantes europeos. Entre ellos destacan 2, Arsenal y Manchester City. Los londinenses lo ven como un complemento perfecto para potenciar su delantera, mientras que Guardiola lleva tiempo observando a Rodrigo y considera que encajaría muy bien en la Premier League, donde su velocidad y capacidad de desborde serían armas letales. Sin embargo, ambos clubes tendrían que ajustar su masa salarial antes de presentar una propuesta formal. La temporada pasada, los números de Rodrigo fueron respetables: 14 goles y 11 asistencias en 54 partidos. Puede que para algunos no fueran suficientes, pero lo cierto es que su aportación estuvo condicionada por el rendimiento colectivo del equipo, que no siempre acompañó. Además, muchos de esos goles llegaron en momentos clave, lo que demuestra su carácter competitivo. Si el Real Madrid llegó lejos en varias competiciones, en gran parte fue gracias a sus apariciones decisivas. El problema no es la calidad del jugador, sino la gestión de su rol en el equipo. Rodrigo es de esos futbolistas que necesitan confianza, sentirse importantes para desplegar todo su talento. Y cuando se le ha dado continuidad, ha respondido. Basta recordar cómo se echó el equipo a la espalda en partidos complicados, cómo fue capaz de aparecer en semifinales de Champions contra el Manchester City para cambiar el rumbo de la historia. Ese tipo de jugadores no abundan y el Real Madrid debería valorarlo mucho más. La llegada de nuevas promesas como Mastantuono y el crecimiento de Endrick han creado un escenario en el que parece que Rodrigo sobra, pero eso es un error de percepción.
Tenerlo en la plantilla es contar con una garantía de calidad inmediata, un jugador que ya conoce la exigencia del Bernabéu y que sabe lo que significa vestir la camiseta blanca en partidos donde la presión es máxima. Por eso, como aficionado del Real Madrid, resulta difícil aceptar la idea de que Rodrigo pueda marcharse. No se trata solo de un futbolista, sino de alguien que ya forma parte de la memoria reciente del club. Su juventud es un activo enorme. Con 24 años todavía tiene margen para mejorar, para crecer y convertirse en una estrella aún mayor. Dejarlo ir ahora sería darle a otro club un jugador que aún tiene mucho que aportar al fútbol europeo. Sin embargo, la realidad es que Xabi Alonso parece haberle cerrado la puerta de la titularidad. Y Rodrigo, con razón, no quiere conformarse con ser un suplente de lujo. Esa mentalidad ambiciosa es justamente la que lo ha traído hasta aquí y la que lo mantiene como uno de los talentos más interesantes del panorama internacional. El futuro inmediato de Rodrigo apunta hacia la Premier League, una liga donde su estilo de juego encajaría perfectamente. Su velocidad, su capacidad para romper defensas cerradas y su olfato goleador lo convierten en un perfil muy codiciado. Y aunque como madridistas no queremos verlo marchar, entendemos que el jugador busque un lugar donde pueda brillar sin limitaciones. Rodrigo siempre será recordado por su valentía, por su habilidad para aparecer en los momentos más importantes y por ser un jugador que jamás se escondió. Aunque hoy su situación sea complicada, no podemos olvidar todo lo que ya le ha dado al Real Madrid y lo que todavía podría aportar si las circunstancias fueran distintas. Vamos a la segunda noticia. La situación de David Alaba en el Real Madrid ha generado muchos titulares en los últimos días, y no es para menos. El austriaco, un jugador con experiencia, carácter y calidad probada en los escenarios más grandes del fútbol mundial, está viviendo un momento en el que se ponen en duda su continuidad y su papel dentro del equipo. Como madridista, me resulta difícil aceptar que se hable de él como si fuese un futbolista prescindible, porque Alaba ha demostrado en más de una ocasión que su valor va mucho más allá de lo que dicen los números o un simple análisis contractual. El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para medirse a Osasuna, un encuentro que marca el inicio oficial de la temporada en casa. Más allá de la ilusión que despierta volver a ver al equipo en Chamartín, la atención está también puesta en nombres propios, y uno de los más señalados es precisamente Alaba. Su inclusión en la convocatoria fue recibida con cierta sorpresa, ya que algunos dudaban de su estado físico. Sin embargo, el defensor dejó claro en un amistoso con el Tirol, disputado en Austria, que se siente fuerte, preparado y con muchas ganas de seguir aportando. Su sonrisa y sus palabras tras aquel partido transmitieron la seguridad de un profesional que confía en sus capacidades y que no tiene intención de rendirse fácilmente. Lo curioso es que, pese a estas declaraciones y a su disposición total para competir, desde la directiva no parecen compartir ese entusiasmo. Se habla de que Florentino Pérez considera que el peso deportivo de Alaba ya no justifica su salario, uno de los más elevados del vestuario. La idea que ronda en la cúpula blanca es clara: si llega una oferta convincente, el club facilitaría su salida. Arabia Saudí aparece como un destino evidente, con clubes dispuestos a ofrecerle cifras astronómicas y contratos que multiplicarían lo que hoy percibe en Madrid. Para la directiva, sería una operación lógica. El jugador aseguraría un contrato millonario y la entidad liberaría un espacio importante en la masa salarial. Pero aquí es donde la realidad deportiva choca con los cálculos financieros. Porque Alaba no es un futbolista cualquiera, y reducir su presencia en el Real Madrid a un simple debate económico es un error. Estamos hablando de un jugador que llegó libre desde el Bayern de Múnich en 2021, con una trayectoria impecable y con la capacidad de adaptarse a diferentes posiciones en el campo. Desde su aterrizaje en Madrid, demostró jerarquía, liderazgo y una polivalencia que pocos defensores en el mundo poseen. Ha jugado como central, como lateral e incluso en el centro del campo cuando la situación lo requirió, y siempre lo hizo con compromiso absoluto y con la mentalidad de un campeón. No se puede olvidar que Alaba fue pieza clave en la temporada 2021 a 2022, esa campaña inolvidable en la que el Real Madrid conquistó la Liga y la Champions League con remontadas históricas. ¿Quién no recuerda su famosa silla celebrando la remontada frente al Paris Saint-Germain? Ese gesto espontáneo quedó grabado en la memoria de los madridistas porque reflejaba perfectamente lo que significa el espíritu de este club: nunca rendirse, siempre creer y disfrutar de cada momento. Alaba no solo contribuyó con seguridad defensiva, sino que también aportó liderazgo en el vestuario, serenidad en los momentos de presión y hasta goles importantes desde la defensa. Decir ahora que su protagonismo será limitado me parece injusto. Es verdad que las lesiones le han pasado factura y que la edad comienza a ser un factor a tener en cuenta, pero su nivel técnico, su inteligencia táctica y su capacidad para leer el juego siguen estando por encima de la media. En un equipo como el Real Madrid, que siempre combina experiencia con juventud, tener un jugador como Alaba es un lujo que no debería despreciarse.
Los jóvenes defensores como Eder Militao o incluso Antonio Rudiger necesitan a su lado a futbolistas con la calma y la visión de un veterano que sabe cuándo cortar una jugada, cómo ordenar la línea defensiva o cuándo dar salida al balón sin precipitarse. Otro aspecto que muchas veces se subestima es su polivalencia. Pocos jugadores en el mundo pueden rendir con la misma solvencia como lateral izquierdo, central o mediocampista. Y en un club donde las temporadas se hacen largas, donde las lesiones y sanciones aparecen en el momento menos esperado, contar con un futbolista que ofrece soluciones en 3 posiciones distintas es un tesoro. Alaba nunca se quejó cuando le tocó jugar fuera de su zona más natural. Al contrario, lo hizo con orgullo, defendiendo el escudo como si llevara toda la vida en el Real Madrid. Por eso me cuesta creer que Florentino Pérez haya dejado de verle como un jugador importante. Entiendo que la gestión de un club requiere pensar en el futuro, rejuvenecer la plantilla y mantener un equilibrio financiero, pero el fútbol no es únicamente números. El fútbol también es corazón, compromiso y experiencia. Y David Alaba reúne esas cualidades. Además, su relación con el vestuario es excelente. Se le ve integrado, querido por sus compañeros y siempre sonriente, lo cual habla de su profesionalidad y de su carácter positivo. Un jugador que transmite confianza fuera del campo también aporta mucho al proyecto deportivo. La posibilidad de que se marche a Arabia Saudí puede sonar tentadora en lo económico, pero los madridistas sabemos que Alaba todavía tiene mucho que dar en Europa, y sobre todo en el Real Madrid. No sería justo verle salir por la puerta de atrás cuando aún conserva calidad para competir al máximo nivel. El austriaco, además, ha manifestado públicamente su deseo de cumplir su contrato hasta 2026. No es alguien que esté pensando en retirarse pronto ni en buscar su último gran contrato en otro continente. Al contrario, quiere seguir en el club más grande del mundo, ganar más títulos y dejar un legado aún mayor. También hay que recordar que, en más de una ocasión, jugadores experimentados que parecían estar cerca de una salida terminaron siendo claves en momentos decisivos. Pasa en el Real Madrid constantemente. Basta con mirar a Luka Modric o Toni Kroos, quienes en su día fueron cuestionados por la edad y hoy siguen demostrando que la calidad no entiende de calendarios. Alaba puede perfectamente seguir ese camino, siendo un referente en la defensa y una figura que aporte estabilidad mientras los jóvenes siguen creciendo. La temporada es larga y llena de retos. Habrá partidos en los que la experiencia de un jugador como Alaba será vital. La Liga exige regularidad, la Champions pide temple en los instantes de máxima tensión, y la Copa siempre presenta sorpresas donde el equipo debe demostrar solidez. En todas esas competiciones, tener a un futbolista que sabe lo que es ganar, que ha vivido finales y que nunca se esconde, puede marcar la diferencia. Por todo esto, como aficionado del Real Madrid, defiendo que Alaba debe quedarse y seguir siendo importante. No es solo un central con buena salida de balón, ni un veterano que aporta equilibrio. Es un futbolista completo, con alma de líder, con polivalencia táctica y con la capacidad de transmitir calma a sus compañeros. Puede que ya no tenga la explosividad de sus primeros años en el Bayern, pero en Madrid ha demostrado que su inteligencia y su jerarquía son armas poderosas. Vamos a la tercera noticia. Bombazo. El Manchester United sueña con Eduardo Camavinga, pero el Real Madrid sabe lo que tiene. En el mundo del fútbol, los rumores de fichajes son parte del día a día, pero hay nombres que generan un eco diferente cuando aparecen en la prensa. Uno de esos casos es el de Eduardo Camavinga, un futbolista que ha conquistado al madridismo con su talento, su carácter competitivo y su capacidad para marcar diferencias en el centro del campo. Ahora, desde Inglaterra, aseguran que el Manchester United estaría dispuesto a hacer una ofensiva importante para llevárselo, con una cifra que rondaría los 80 millones de euros. Para un club como el Real Madrid, esa cantidad no representa ni de cerca el valor real que tiene Camavinga dentro de la plantilla. No se trata únicamente de un mediocampista joven con proyección, sino de un jugador que ya ha demostrado ser determinante en los grandes escenarios. Basta recordar aquellas noches europeas en las que, entrando desde el banquillo, cambió por completo la dinámica de partidos que parecían perdidos. Eso no se compra con dinero, se gana con carácter, con mentalidad y con calidad, y todo eso lo tiene de sobra el francés. El United, dirigido ahora por Rubén Amorim, busca dar un salto de calidad en su medio campo. La idea del técnico portugués es formar un sistema sólido con Casemiro como ancla y un acompañante que aporte físico, presión y movilidad. En ese perfil aparece Camavinga, un jugador que cumple todas esas características y que, además, tiene apenas 21 años. Amorim estaría encantado de construir su equipo alrededor de un futbolista que combina juventud, energía y talento. Sin embargo, lo que parece lógico para los ingleses no es tan sencillo para el Real Madrid, porque aquí Camavinga no es visto como una pieza prescindible, sino como parte fundamental del presente y del futuro.
El fútbol inglés siempre se ha caracterizado por pagar cantidades desorbitadas en busca de nombres que ilusionen a sus hinchas. Pero el Real Madrid tiene muy claro que no está en la obligación de aceptar ninguna oferta, y mucho menos por una cifra que, en comparación con lo que vale el mercado actual, resulta baja para un jugador de este calibre. Basta pensar que hoy se pagan 120 o 130 millones por mediocampistas que ni siquiera han demostrado en Champions lo que Camavinga ya hizo con la camiseta blanca. El francés no es solo un mediocampista. Esa es otra de sus virtudes, su polivalencia. Ha jugado como lateral izquierdo en partidos clave y no ha desentonado en absoluto, mostrando una capacidad defensiva impresionante y una inteligencia táctica que sorprende para alguien de su edad. Ese tipo de futbolistas, capaces de adaptarse y de dar soluciones en distintas posiciones, son tesoros que cualquier entrenador sueña tener. Y nosotros, los madridistas, lo sabemos bien, Camavinga es un comodín de lujo que siempre responde. Cuando se habla de un posible traspaso, muchos analistas señalan que Camavinga todavía no es titular indiscutible en todos los partidos del Real Madrid. Y es verdad, porque la competencia es feroz. Ahí están Kroos, Modric, Valverde, Tchouaméni, Bellingham. Pero precisamente esa es la grandeza del Real Madrid, contar con un centro del campo que es la envidia del mundo entero. Lo que algunos ven como una limitación, nosotros lo vemos como una bendición. Tener a Camavinga en esa rotación asegura un nivel altísimo y garantiza que el equipo nunca pierda energía ni calidad, incluso cuando las leyendas veteranas ya no estén en el césped. El interés del United tiene lógica. Amorim busca un jugador que, dentro de su esquema 3-4-2-1, aporte ese equilibrio que permita liberar a Bruno Fernández y darle más libertad ofensiva. Y Camavinga encaja a la perfección en esa idea. Su intensidad para presionar, su capacidad de recuperación y su facilidad para conducir la pelota son cualidades que encajarían sin problema en la Premier League. Pero una cosa es que el perfil cuadre y otra muy diferente es que el Real Madrid vaya a dejarlo marchar. La directiva blanca ha demostrado en los últimos años una enorme inteligencia para blindar a sus jóvenes talentos. Camavinga, Valverde, Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, todos ellos representan el futuro del club, y al mismo tiempo, el presente inmediato. Florentino Pérez sabe que el fútbol moderno exige tener un plantel competitivo, con piernas jóvenes que puedan sostener el ritmo de una temporada larguísima. Y Camavinga encarna exactamente eso, un pulmón incansable, un motor que nunca se apaga. Además, el madridismo tiene una conexión especial con él. La afición se ha identificado con su energía, con su entusiasmo y con ese carácter de guerrero que nunca baja los brazos. Cuando entra al campo, el Santiago Bernabéu siente que algo puede pasar, que el equipo gana en intensidad y que los rivales empiezan a sufrir. No es casualidad que su nombre se coree con tanta fuerza en los partidos grandes. Esa química entre jugador y afición no tiene precio. Si miramos el panorama actual del fútbol, no hay muchos mediocampistas jóvenes que reúnan tantas cualidades como Camavinga. Tiene técnica, tiene visión, tiene sacrificio defensivo y, sobre todo, tiene una mentalidad ganadora que encaja perfectamente con la historia del Real Madrid. En una época donde muchos jugadores se deslumbran con contratos millonarios en Inglaterra o Arabia, él ha dejado claro que su ambición es triunfar en el club más grande del mundo. Esa lealtad también cuenta, y mucho, para quienes seguimos al equipo con el corazón. Por eso, cuando aparecen noticias como esta, uno como aficionado no puede evitar reírse un poco. Claro que es normal que el Manchester United quiera fichar a Camavinga. ¿Quién no querría tenerlo? Pero otra cosa muy distinta es que el Real Madrid vaya a desprenderse de él por 80 millones. Ni por 100. Su valor no se mide solo en dinero, se mide en lo que aporta cada vez que pisa el césped, en la tranquilidad que da saber que el futuro del mediocampo está asegurado. Los ingleses pueden insistir, pueden presentar ofertas y pueden soñar con arrebatarle al Madrid a uno de sus diamantes más brillantes. Pero en el corazón de los madridistas sabemos que Camavinga está hecho para triunfar vestido de blanco, levantando títulos en el Bernabéu y escribiendo su nombre en la historia del club. Y nosotros, como hinchas, no queremos otra cosa que verlo crecer, madurar y convertirse en uno de los grandes referentes de nuestra camiseta. Deja tu opinión en los comentarios, y ¡Ala Madrid y nada más!